Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con el estudio del profeta Amós. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Sin Él no podemos caminar, sin Él no podemos predicar, sin Él no podemos construir el reino de Dios. Que venga sobre cada uno de nosotros en este programa y que nos abra el corazón, la mente y la inteligencia al poder de su santa palabra. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, como les hablé, vamos a continuar hoy con el profeta Amós, el capítulo 9. Pero antes, este es un capítulo un poco difícil de digerir. Por eso quiero explicarles algo. Para nuestra generación contemporánea es muy difícil aceptar el hecho del juicio de Dios. Es decir, que el juicio de Dios pueda venir sobre una nación, sobre una familia, sobre un individuo. Ya el profeta Jeremías había proclamado la palabra del Señor por 40 años y él había denunciado los pecados del pueblo y había llamado a esta gente al arrepentimiento. Dios había sido extremadamente paciente con el pueblo de Israel, ligados a él con un pacto, con una alianza. Dios había sido paciente con ellos y ellos pacientemente engañaron a Dios una y otra vez. Permitieron profetas falsos decir por un tiempo que las palabras de los profetas tales como Jeremías no se había cumplido, que eran falsas, pero no se daban cuenta que las promesas de la profecía de Jeremías sí se estaban cumpliendo, y ya era demasiado tarde para ellos, para el arrepentimiento. Queridos hermanos, Dios misericordioso, Dios es paciente con las personas y les permite continuar hasta que llegue el momento en que se agota la paciencia y termina su misericordia, que es el esperar que nosotros nos convirtamos. Judá y el reino del norte ahora han sido un ejemplo notable de esto. Dios hasta le suplicó hasta el último momento. Ellos rechazaron a Dios. Finalmente llegó el día terrible. A la humanidad no le agrada escuchar que Dios va a juzgar. Nos deja más tranquilos el pensar en Dios en un abuelito medio oído que todo lo permite, que permite que sus nietos le halen las barbas. Resulta un poco difícil creer para la gente que Dios se enfada. Y a lo mejor, en cuanto estamos hablando de Dios, que es espíritu, es otra categoría, pero sí podemos ver que Jesús se enfadó. Y en un momento que se acabó su misericordia y cogió un látigo, nada más y nada menos, y sacó a los mercaderes a latigazos. Y hubo un momento que se terminó la cantidad de aguante que él tenía, podemos decir, y le dijo a los fariseos: raza de víboras, sepulcro blanqueado, podrido por dentro. El Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios de Jesucristo, porque es el que envió a Jesucristo. Tenemos que pensar que estamos en un momento que entre Dios y el hombre se ha roto la alianza, que Dios está haciendo un intento de restablecer esta alianza con un pueblo que de ninguna forma quiere, que es tan desobediente como Adán, el que perdió la primera de todas las alianzas. Puede uno decir que en el Nuevo Testamento no hay ira. Permíteme decirte que hay ira divina en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer el capítulo 23 del 29, el capítulo 33 del Evangelio según San Mateo, y podrían verdaderamente escuchar cosas terribles anunciadas que iban a pasar por el Señor Jesucristo, tal como lo anunció Jeremías tiempo antes. Después puedes leer el libro del Apocalipsis, en que se relata las copas de ira cuando son derramadas. Bueno, yo creo que esto ha ido un poco más allá del Antiguo Testamento.
Así que no podemos decir que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de ira y en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor. Lo que sí podemos decir es que en cada época hay siempre un Dios de amor y un Dios de ira. La ira de Dios es el rechazo al pecado. El Señor corrige y llega el momento que castiga el pecado que se empeña en serlo. Siempre encontraremos el juicio y la misericordia de Dios uno al lado de la otra. El trono de Dios es un trono de gracia, es un lugar de encontrar compasión, misericordia, pero al mismo tiempo es un trono del Rey que un día juzgará a la tierra. Nosotros nos cuesta trabajo aceptar esto. Las leyes de Dios son inexorables y el juicio es respuesta para la desobediencia de las leyes. A los seres humanos les parece difícil entender esto en la esfera moral y espiritual más todavía, cuando resulta tan perfectamente evidente en la esfera natural lo que estamos hablando. También los pueblos cananeos eran tan malvados y perversos. Esa es la razón por la cual Dios ordenó a Israel que los exterminara de la tierra prometida, pues ellos no había solución para la maldad de ellos y que ellos vengan a corromper al pueblo de Dios, como pasó. Sin embargo, aunque Dios algunas veces utilizó la guerra para traer justicia sobre estructuras políticas, sobre sociedades, esto no significa que juzgó a cada una de las personas que formaban parte de esos grupos, como va a ser al final de los tiempos. Siempre hay personas inocentes que en medio de todo esto que cargan la culpa de los otros, pero aún los inocentes, los que se callan porque no se quieren comprometer o por miedo, son de una forma u de otra responsables de lo que sucede. Concluyendo, Dios también es retratado en el Antiguo Testamento como teniendo una tremenda compasión, una tremenda gracia, una tremenda paciencia. A menudo el Señor le daba a las naciones malvadas y a los hombres malvados varias generaciones para arrepentirse antes de pasar el juicio. El Señor extendió su misericordia para aquellos que sí lo hicieron. Por ejemplo, y un caso típico, Nínive. Nínive era peor que estos reinos, oyó y no fue destruida. Esto es realmente lo que está sucediendo en estos momentos, tal como pasó en aquellos tiempos. Por eso tenemos que darnos cuenta de esto para poder leer este capítulo. Y yo creo que sería bueno hacer nuestras preguntas. Ok, la caída de Adán y Eva, ¿pecaron? Sí. ¿Dios les proporcionó justicia? Sí. ¿Dios le proporcionó un medio para salvarse? No, todavía. El diluvio, podemos poner el ejemplo, ¿pecaron que merecieron eso? Sí. Y así podemos, Dios le proporcionó medios para salirse de esto. Sí, Dios les proporcionó un medio para salvarse, en este caso, no. Y así podemos seguir por todo el Antiguo Testamento. En nuestro caso, los que ya estamos redimidos por Cristo, Él sí nos proporciona la forma de salvarnos, por lo menos espiritualmente, porque a eso vino Él, a tratar nuestra redención, nuestra compra a precio de sangre. A la luz de esto, lo que vemos no se debería culpar a Dios, sino a los hombres que tuvieron la culpa de ser castigados por sus pecados. Curiosamente, las personas que dicen que Dios es cruel quieren justicia cuando ellos son tratados injustamente. Por ejemplo, si alguien roba o les ataca o ofende de alguna manera y después, cuando les pasa a ellos, entonces claman por la misericordia. Eso es tener una doble moral. El tema de la guerra y el hablar de Dios es complejo. Dios mismo en ocasiones se ve en conflicto cuando se encuentra en la necesidad de ejercer justicia. Dios nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado, sino porque es justo. Y viendo todo esto, vamos a comenzar este capítulo 9 de Amós, del 1
al 4, y dice así: vi al Señor que estaba junto al altar y decía: golpea los capiteles y que se tambaleen los umbrales. Parte de la cabeza a todos, que yo remataré espada a los que queden. No ha de escapar de ellos ni un fugitivo, ni quedar un superviviente. Aunque penetren en el Seol, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta los cielos, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque se oculten a mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré a las serpientes que les muerdan. Aunque vayan en cautividad ante sus enemigos, allí mandaré la espada que los mate. Clavaré en ellos mis ojos para mal y no para bien. A los oyentes de Amós, estas palabras tenían que sonarle bien duras, escandalosas. Para nosotros todavía lo es. O sea, habría que preguntarse dónde quedaron los privilegios que tenía Israel. Sencillamente, ellos lo perdieron. Esta visión final de Amós vio al Señor justo en el templo, supervisando la obra del juicio. Amós quería que Israel supiera que Dios no estaba distante, ni siquiera cuando hacía juicio. Siempre ha sido un Dios presente. Por eso se pone en referencia a un jefe de escuadrón que está demoliendo algo, o se pone él como el comandante de un ejército invasor y da sus órdenes de destruir el templo, y él carga con esa responsabilidad. Dice que derriba los capiteles. A menudo el capitel es la parte estructural más fuerte de una casa. Si se rompen los postes de las puertas, es señal de que toda la casa se ha derrumbado. Casi siempre quedan las partes de afuera. Por eso que cuando hay terremoto, muchas personas se les dice que se pare en los dinteles de la casa. Y esto es una forma poética y muy poderosa de describir la destrucción total que va a caer sobre el reino del norte. Esta es la forma en que Dios le decía a Israel que podía correr, pero que no podían esconderse de él. Por eso le dijo: no habrá quien huya ni quien escape. Y pone el ejemplo: pueden bajar hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos, pueden subir hasta el trono de Dios. Dice: no se van a escapar de su responsabilidad ante Dios. Ni tan alto como la cumbre del monte Carmelo, que era la elevación más alta por aquellos lugares, ni las profundidades del mar nos puede esconder del juicio de Dios cuando Dios ha agotado su paciencia. El Señor también dice que va a oír la voz de Dios, porque ya Él desde antes lo había avisado en Deuteronomio 28:15. En tantos lugares que tenía, no podían romper la alianza, que su bienestar iba con la alianza. Iban a oír la voz de Dios a través de todos los profetas, sobre todo estos últimos, Amós y después de Ezequiel. Hermano, en vez de romper el pacto con Dios, la alianza con Dios, cuánto mejor es vivir en una alianza con Dios. Es la promesa que nos da Romanos 8:31. Se mantiene. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que estar en el pacto de Dios y cumplir, por supuesto, con ese pacto. Con el versículo 5 al 10, y dice así: el Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y tiembla, y hace dueño cuanto en ellos habitan, y toda ella se eleva como el Nilo y desciende como el río de Egipto. Él construye en los cielos su suelo excelso y asienta su bóveda en la tierra. Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. ¿No sois para mí, vosotros, hijos de Israel, como los hijos de los etíopes? Oráculo del Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Creta, y a los sirios de Kir? Mirad, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador. Lo haré desaparecer de la faz de la tierra, pero no haré desaparecer del todo a la casa de Jacob.
oráculo del Señor, que yo soy el que ordena y manda cernir en todas las naciones a la casa de Israel, como se cierne con la criba. Ningún guijarro caerá a tierra. Morirán espada todos los pecadores de mi pueblo que van diciendo, no nos tocará ni nos alcanzará ninguna desgracia. Hasta aquí podemos ver un poco de este ya final, capítulo final de Amós, cómo está cerrando el ciclo de profecías. Y es tremendo esto. Cuando comienza el Señor de los ejércitos que toca la tierra y se derrite, qué sé yo, esta no era solo una introducción poética. Cuando Israel recordaba quién es Dios, entendiendo el poder de Él y su gloria, y entonces actuaba de una manera que le daba gloria a Él constantemente, los profetas no eran necesarios. Pero cuando llega el momento del juicio, los profetas son necesarios, no para condenar, sino para alertar. Pero cuando se acaba el tiempo de la alerta, ¿no?, entonces solamente llega el juicio. Amós utiliza este título, Señor Dios, con el tetragrama del nombre que se reveló Dios a Moisés. He usado 12 veces en Amós y lo hace enfatizando la soberanía de Dios. Esa soberanía en el nombre de Dios que está en este Amós, este profeta continuamente es importante. Están diciendo, este es el soberano de Israel. Lo que cuenta es que la presencia de Dios está como en casa en todas partes del universo, arriba y abajo. Y esa presencia es totalmente confiable y permanentemente para tener en cuenta, tanto en el bien como en el mal. Cuando dice que edificó en el cielo su cámara y ha establecido su expansión sobre la tierra, este es un mensaje difícil de traducir. Muchas traducciones lo hacen mejor, lo hacen de otra forma más débil. Es difícil captar la imagen de lo que el Señor está construyendo en el versículo 6. La construcción celestial puede ser una escalera o una cámara en el techo, no sabemos qué cosa es, un lugar de gloria. El componente terrenal es aún más difícil de definir. ¿Cuál es la expansión sobre la tierra? Yo, leyendo este versículo, me preguntaba, ¿será la iglesia? Esa expansión que profetiza que va a ser, que va a tener cámara en el cielo y reflejo en la tierra. Leyendo Hebreos 9, es posible que esto pueda ser una interpretación. Y dice algo tremendo, dice que los ojos de Dios están sobre el reino pecador. Los ojos de Dios están mirando directamente al reino pecador. Esto es terrible. Está llamado Israel, era su pueblo, reino de pecado. Y que así como lo miró con bendición, lo está mirando con juicio. Les menciona a los etíopes. Los etíopes eran un pueblo para ellos remotos e insignificantes, porque Dios dice también, los etíopes no son hijos míos, aunque estén lejos, insignificantes. Dios les recuerda a Israel, si ustedes eran insignificantes y yo los saqué de Egipto, también saqué a los filisteos de Castor, de su origen, y le di Kir a los arameos porque yo soy el que reparto la tierra. Como diciendo, no piensa que son tan especiales como para llenarse de orgullo y de presunción. Ustedes son un reino pecador. Y ahora viene esta gran profecía que yo hablaba con una persona ayer, de mi familia, que es tan terrible, cuando dice que la casa de Israel va a ser zarandeada entre todas las naciones. Dios usará el exilio de Israel entre las naciones para zarandear su pueblo. No para destruirlo, sino para purificarlo. En todo ello dice que no cae un grano a la tierra. El zarandeo de Dios solamente lo que hace es eliminar la paja del grano. Pero no se cae ni siquiera el grano más pequeño. Solo serán culpables bajo el juicio los pecadores del pueblo que presumen demasiado y nunca se humillan. Estaba diciendo esto porque hablaba yo con un familiar mío. Decíamos, qué triste el futuro y el pasado y la vida del pueblo de Israel. Ellos quieren tener paz y no es posible. No hayan la paz por mucho que quieran
hacerla. No encuentran, nunca han encontrado la forma, pueden hacer mucho dinero, pero no pueden tener paz. Y esto tiene una raíz muy, muy antigua. Desde aquí el Señor lo está diciendo. Va a zarandear a Israel, lo va a esparcir por toda la tierra del mundo. Y también estas personas de Jerusalén que vieron el juicio de Cristo, ellos profirieron un juramento horrible. Ellos dijeron que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, que es sobre nosotros, sobre nuestra generación. Y cuando se hacía un juramento de ese tipo y era falso, la sangre caía sobre esa persona y sobre sus generaciones. Por eso es tan preciso y es necesario que midamos mucho las palabras que nosotros decimos cuando se refieren a juicios, a relaciones con Dios. Porque pueden tener condiciones y resultados muy duros. Yo estoy orando por este pueblo que trata de buscar la paz y no la encuentra, para que el Señor le llegue el momento de la conversión y puedan encontrar verdaderamente esa paz que el Señor les tiene prometida. Vamos a ver a partir de aquí, vamos a ver el final, dice así. Aquel día alzaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en los días de antaño, para que tomen posesión de los restos de Edom y de todas las naciones en las que ha sido invocado mi nombre, oráculo del Señor que hace estas cosas. Mirad que vienen días, oráculos del Señor, en que quien se hará seguirá de cerca, que quien ara seguirá de cerca al segador, y quien pisa la uva al sembrador. Los montes destilarán mosto y fluirá por todos los collados. Haré tornar a los cautivos de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los asentaré en su tierra y no serán arrancados más de su tierra, lo que les había dado yo, dice el Señor. Aquí habla de la restauración de Israel. El Señor, siempre vemos, el Señor, cuando lo merecemos, da palo, pero al final restaura. Da palo para quitar lo que no sirve y restaura lo que vale. Por eso Él dice que va a levantar el tabernáculo de David, la casa de David, mucho antes del tiempo de Amós. El reino del norte de Israel rechazó ser parte de la casa real de David, se hicieron reyes aparte. Aquí Dios promete restaurar el linaje de David. Se tenía que restaurar el linaje de David porque tenía que cumplir la profecía del Mesías, del Señor, que venía de la casa de David. Vemos un cambio aquí muy abrupto, de un mensaje fuerte y de represión a la bondad. El capítulo, la transición de los versículos del versículo 10 al versículo 11 es abrupta, es como si se cayera un ascensor. La espada que se usó para el juicio se iba a usar para la reconstrucción. Si este último pasaje, el cambio de tono en el libro de Amós, estaría incompleto. Si no viene esta parte y se queda solamente en el castigo, este libro no estuviera completo ni fuera profético. Ahora se declara que la razón del juicio divino no es la venganza, sino la única forma en que es posible marcar el comienzo del orden de nuevo. Restauración, que tantas veces lo hemos hablado esa palabra en los profetas. Dios prometió tomar todo lo que estaba en ruina, repararlo y edificarlo. Y fue así. Jerusalén en época de Herodes llegó a ser una de las ciudades más hermosas de la tierra. Los edificios que hizo Herodes fueron verdaderamente hermosos. Y los que vemos las bases de las torres, como la Torre Marián, como la Torre Fasalel, lo que vemos solamente los cimientos, decimos qué tamaño tendrían estas torres.
Israel llegó a una cúspide con un templo precioso, con unos palacios fantásticos, con un nivel de vida, y lo volvieron a perder. Lo volvieron a perder y de forma terrible. Cuando no rechazaron a los profetas, sino rechazaron a aquel que les habló en la zarza, a ellos y que lo constituyó un reino. Amós lo describe muy bien en estos pasajes. También dice el Señor que incluso los gentiles sobre los gentiles va a ser invocado el nombre de Dios y que los gentiles también estarán bajo el tabernáculo de David. Es una promesa que se cumplió en Jesús, cuando nosotros también entramos a ser parte por él de la familia de David. Y por último, viene esa palabra que me encanta, dice, aquí que vienes días, palabra del Señor. Ahí casi siempre son palabras de esperanza. Bajo la inspiración de Dios, el profeta Amós termina el libro con una nota de una tremenda esperanza. Les anticipa un tiempo de gran prosperidad, de abundancia. Eso se cumplió bajo el reinado de Jeroboam II. Tenían abundancia material, pero no estaba el Señor en ellos. El Señor promete restaurarlos de una prosperidad que no era del rey Jeroboam, que era la prosperidad venía de él. Los reyes de la tierra no pueden dar prosperidades perfectas ni completas. Y Amós termina describiendo cuán milagrosa y cuán sorprendente iba a ser la bendición en la restauración de Dios. Cuando dice el que ara alcanzará el segador. El segador es el que viene cortando atrás, el que viene arando viene delante. Y dice que se van a unir y pone una cierta diciendo que por mucho que corren los dos se van a unir en este trabajo de bendición. Cuando Dios libera bendición y restauración, lo que viene, créanme, viene rápidamente. Estas dos personas, labrador y segador, trabajan por separado, pero aquí chocan. Eso quiere decir que las cosechas son tan abundantes que ansían crecer de la tierra. Cuando Dios suelta su bendición y restaura, el fruto de esto viene de lugares, hermanos, donde tú menos te lo imaginas. Y aquí lo dice el Señor, normalmente las vides no crecen bien en las montañas o en las colinas altas. Pero aquí dice que inclusive en esos días de restauración, por ejemplo, los montes van a destilar vino. Qué hermoso. Cuando Dios libera bendición y restauración, queridos hermanos, el trabajo que uno hace es bendecido. Sigue siendo trabajo, pero es bendecido. El ara, el segador, el pisador de uva, el que lleva la simiente, todavía esa gente, a pesar de haber llegado a la abundancia, tienen trabajo que hacer. Dios no solo hace todo por ellos, sino que bajo la bendición y restauración de Dios, el trabajo se realiza de parte de uno con energía, con alegría. Y nunca hemos arado, nunca he arado, pero el que ara no se limita a esperar, se ocupa incluso si comienza a toparse con el segador. Una señal quiere decir de avivamiento, de una parte esencial de la actividad que va a haber en todos los hijos de Dios que hacen su obra. Sin embargo, incluso no es un tiempo todavía de notable bendición y restauración. La obra de Dios todavía merece en estos momentos de nuestra energía, de nuestro esfuerzo. El deber de la iglesia y de uno que predica, uno que dirige un grupo, no puede medirse por el éxito. Si tú mides la labor que tú estás haciendo por el éxito, cuántas personas te dan clic en la manito, cuánto te dicen like, me gusta, cuántas personas van a una reunión, si tú mides el éxito de la palabra de Dios por ahí, hermano, nunca lo vas a ver. Porque todavía nosotros somos sembradores. El segador no se ha juntado con nosotros. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Nosotros estamos mandados a sembrar. Y el sembrador no calcula la cosecha porque no sabe en qué condiciones se va a desarrollar. El sembrador es fiel y hace lo que tiene que hacer, siembra. Cuando crezca, el dueño mandará a la gente que lo va a cegar.
Pero nosotros queremos sembrar, cegar y comernos la cosecha. Eso lo hacen los que roban diezmo, no en el reino de Dios. Y los que comen ese diezmo están malditos de Dios por predicar un falso evangelio. Pero terminando esto aquí, como dice el Señor, no midas nunca tu éxito por lo que cosechas, sino por lo que tú estás haciendo. Tienes que decir, como dice el Evangelio, siervos inútiles somos, solo he hecho lo que he tenido que hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí terminamos el profeta Amós.